buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Lucila Carvajal, Cecilia Gutiérrez y una servidora. Nosotros estamos aquí con la presencia del joven Santiago Cortés, el cual muy amablemente nos hizo favor de contarnos un poquito de su experiencia acerca de pues la leptospirosis. Y pues con esta pequeña introducción vamos a empezar con la entrevista. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero que nada, ¿hace cuánto tiempo fue que pues empezaste con este arduo camino de lo que es la leptospirosis? ¿Cuándo pues sí, contrajiste la enfermedad? Pues la enfermedad la contraje hace aproximadamente, pues sí, ya tiene como 6, 7 años. 6, 7 años, ok. Así es. Y cuéntanos, cuando tú comenzaste con los síntomas, ¿qué fue lo que pensaste que tú tenías en ese momento? ¿Pensaste que era Bueno, leptospira? no, para nada. Pues, o sea, la leptospira es algo que no en cualquier hospital te la pueden, ¿cómo te puedo decir? Que puedan correr unas pruebas para que te digan, oye, puede ser esto. La leptospira no es algo así como que está dentro del margen de lo que es un sector salud o un seguro social, o eso lo puedes ver por manera particular. En este caso, no fui yo el único, la única persona afectada por leptospirosis. Inicialmente fue otro integrante de la familia. Haz de cuenta que les voy a contar algo, cómo sucedió el contagio por leptospirosis. En este caso, no podemos decir que fue por parte de un como contagio ¿cómo te puedo decir? Directo de un animal a otro, pero sí manifestó cuando fue la inundación aquí en Veracruz, creo que fue en el 2011, cuando fue lo que se inundó parte de Puente Moreno. No sé si ustedes son de aquí de Veracruz. Cuando hubo la inundación en Puente Moreno, que hubo, que pegó un huracán, o no me acuerdo qué fue, que se llevó parte de Rinconada, hubo muchas afectaciones a nivel, estado. Entonces, en Veracruz, precisamente en el municipio de donde vivo, que es el municipio de Medellín, yo estoy en la cabecera de Medellín, estoy en un fraccionamiento que se llama Jardines de Medellín, que está pegado a lo que es el río Jamapa. Entonces, cuando vino la inundación, pues, parte de mi familia estaba dentro del fraccionamiento. Entonces, como teníamos animales, o sea, teníamos perros, para evacuar los animales y todo, pues nos tuvimos que esperar. Entonces, no pudimos salir inmediatamente de las casas. Bueno, en ese caso a mí no me agarró la inundación en mi casa, a mí me agarró acá en Ciudad Industrial, donde yo laboraba, pero estaba mi esposa, estaba mi suegra, con nosotros. Entonces, empieza la inundación y a mí me agarra fuera de la casa. Yo tuve que ingresar ese mismo día de la inundación, pero ya en la noche, llegué y pues me metí al agua, ¿no? Ahí a andar, para llegar al acceso a la casa y gracias a Dios, en mi casa no nos inundamos. El agua nada más llegó ¿qué te gusta? Como a 20 centímetros de la banqueta, pero parte de alrededor, todo se inundó. Entonces, para salir del fraccionamiento, sí tuvimos que pues, echártela así, ¿no? Con el agua a la cintura. Entonces, bueno, pasó esa parte. Terminó el ciclo se bajó el agua y todo, y como a los 20 días, 21 días, mi cuñada presentó con síntomas los síntomas son como si tuvieras
como si empezaras como con, ¿qué te digo? Como si con fiebre, dolor de cabeza, temperatura, escalofríos. Entonces, pues lo que es el hospital o en el Seguro Social decían que era algo de como dengue, ¿no? O síntomas de dengue y pues atiéndete así, ¿no? Y pues no daba resultados. Así empezó mi cuñada. Luego, ella vivía en la Ciudad de México. Ella vino, estuvo en la inundación, pero se regresó a la Ciudad de México y entonces le buscó por allá y todo lo que tú quieras, no daba. Problemas, dolor de cabeza era insoportable y pues no daba y no daba hasta que fue con un médico especialista y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te haces una prueba de general, pero que incluya leptospira? Y pero por leptospira, ¿por qué no? Si los síntomas que me estás, me dicen que puede ser un dengue, no, que tú hazte la prueba por lo particular y pues sácate de dudas. Y efectivamente se hizo la prueba y ¡pum! Leptospira positivo. Y ahora, ¿qué prosigue? Entonces, empezó a investigar y en la Ciudad de México hay un inmunólogo, que hacía un tipo de vacunas. Bueno, no se llama vacuna. Es unas que le llaman factores de transferencia. Como si fuera un suero que te lo aplica y pero te hace que el sistema inmune como que te lo cambia. Entonces fue con el inmunólogo, es un cubano, ya un señor grande, médico, de hecho, no recuerdo el nombre, la verdad, le soy honesto, pero este inmunólogo lo que hizo fue decir, ¿sabes qué? Si tienes leptospira, ¿cómo le dio o, no, o le dijo que se tiene que atacar de esta forma? Primero antibiótico, y luego de la misma sangre, le hizo una inmunovacuna de la misma sangre. Entonces esas inmunovacunas tenían que estar en refrigeración y tenías que aplicártela todos los días durante, creo que eran 14 días, todos los días en el contorno del ombligo. Entonces, Ok. pues así como que nosotros incrédulos, ¿no? Porque la verdad es algo que tú dices, ¿cómo va a ser posible que eso, no sabíamos? Entonces ella se empezó a poner las inmunovacunas y efectivamente los síntomas se empezaron a disminuir y eso sí nos alternó el inmunólogo, que la leptospirosis es controlable. Con esa inmunovacuna lo único que se iba a hacer es llegar al balance en el sistema inmune y que ya el virus no estuviera con los parámetros altos. Era lo único porque no es algo que tenga cura, ¿sí? Es algo transmisible. Si, por ejemplo, yo como persona quisiera yo donar sangre, no puedo porque mi sangre ya está contaminada con la leptospira. ¿Sabe? No Así sé es. si hay alguna pregunta. Bueno, después de que pasó mi cuñada los síntomas y todo, como al mes, recae mi suegra, recae mi esposa, y entonces todos nos corrimos a hacer la prueba y efectivamente todos teníamos leptospirosis. Entonces, hablamos con el inmunólogo, tuvimos que ir a la Ciudad de México todos y ya el inmunólogo nos explicó. Nosotros empezamos a investigar, porque, oye, ¿cómo va a ser posible que todos ahí? ¿Por qué? ¿Cómo, no? ¿Cómo fue? Entonces, decía el inmunólogo y le platicamos lo que pasó anterior a eso. Y dice que en la contaminación del agua hay muchos animales, roedores, tanto las ratas, que son los principales, ¿cómo se puede decir? Transmisores de leptospira. Así es. Pues en la inundación, el agua contaminada, pues pudo haber afectado esto a todos y nos contagió, ¿no? Pero también, era la parte que él nos decía. Y ahora, pues, tuvimos todos a hacer el mismo procedimiento, unos antibióticos,
no eran antibióticos. No me acuerdo cómo se le dice a este tipo de medicamentos, pero son para ir eliminando lo gradual de la enfermedad. Entonces, el doctor nos dijo, el inmunólogo, que esa enfermedad, si no se atiende con los parámetros, cuando los tienes elevados, te puede llegar a tener falla renal, falla hepática. Entonces, gracias a Dios estuvimos al tiempo necesario para poder atacarlo, porque si no lo atacábamos así, lo que iba a pasar es que íbamos a ir con doctor en doctor, sin haber hecho estudios necesarios. Ellos te atacan para dengue o para alguna otra infección, y pues nada más lo único que iban es afectarnos riñones. Entonces, así fue como empezamos a atacar la enfermedad. Y nada más, el doctor nos dijo, el inmunólogo, que con la sesión, por la parte de hacer las inmunovacunas, con ese tratamiento llegábamos al nivel de estabilidad y ya no se necesitaba ningún otro tratamiento. Pero que sí tuviéramos que tener mucho cuidado después. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos donar sangre porque la sangre es contaminada y al que le donemos, leptospirosis. Entonces, esa es una parte, ¿no? Bueno, como lo mencionas, leptospira es una bacteria, pues que sobre todo es muy difícil de encontrar porque para el doctor humano, sobre todo está entrenado para otro tipo de enfermedades más que las zoonóticas, ¿no? Y aunque en este caso ustedes pues no se contagiaron de un animal directamente, por decirlo así, o sea, obviamente la razón de todo esto pues fue un animal que contaminó toda esa agua con la que ustedes tuvieron contacto. Entonces, realmente, por lo que entiendo, para ustedes, bueno, en especial en tu caso o el de tu familia, sin contar a tu cuñada, no fue tan difícil el poder detectarlo porque obviamente tu cuñada fue la primera que pasó, digamos que por esta crisis, ¿no? Entonces, ¿no sabes más o menos qué tiempo fue en el que presentó sus síntomas y logró llegar con ese inmunólogo y pudieran darle una razón real de un diagnóstico real de lo que realmente era? Porque, como lo mencionas, pues es una de las enfermedades que fácilmente por los signos, los síntomas que se presentan, pues es confundible normalmente con dengue. Sí, mira, fíjate que como ella estuvo en la inundación, estaba de vacaciones en ese tiempo, haz de cuenta que pasaron que como 21 días después de la inundación, ella empezó con los síntomas: ojos rojos, dolor de cabeza, ella tuvo reacciones alérgicas como urticarias. ¿Qué más presentó? Diarrea. Entonces, temperatura, pero, o sea, estuvo en ese ciclo de los 21 días después, entre 21 y 25 días aproximadamente, fue al Seguro Social en la Ciudad de México. En el Seguro Social le decían que era brote de dengue, que no se preocupara, le dieron los medicamentos y pasaron como 6, 7 días y no había reacción de mejora. Al contrario, el mismo medicamento creo que le provocó reacción. Entonces, los ojos se le empezaron a poner rojos y las pupilas empezaron a dilatarse. Entonces ya ella como muy preocupada. Como tenía compañeros, ella estaba en el TEC de Monterrey, en el área de sistemas, y creo que tenía compañeros que quieras o no, la pudieron darle información y decirle: ¿sabes qué? Esto no es normal, tendrías que irte a hacer unos estudios muy a fondo para ver qué está pasando. Y efectivamente ya había problemas de compensación en creatinina, imagínate. O sea, ya había algo que estaba afectando, ¿no? Entonces, había bueno, no era ni hospital,
del inmunólogo ese, era como algo particular, era una casa, o sea, no creas que es algo así que era un boom el señor en ese momento, pero era un señor en ese tiempo tenía como casi los 80 años. Era un médico egresado de una universidad en Cuba, pero él vivía, o sea, el consultorio estaba cerca de donde ella vivía y ella empezó a meterse, cuando le hicieron los estudios, le dijeron, ¿sabes qué? Es que ahí, junto a donde vives, hay un especialista, un inmunólogo, pues puedes checar con él, a lo mejor te pueda decir que puede ser lo que tengas, porque no, o sea, no era es leptospirosis, no. El inmunólogo pues trata de ver qué cosas te puede acarrear alguna enfermedad y ver tus reacciones, pero su especialidad era esa, en enfermedades zoonóticas como la leptospira, era su especialidad, ¿no? Y ya de cuenta que llegó a las puertas donde era, ¿no? Ya no le anduvo buscando más, y llegó con él y entonces ya le dijo, le platicó, el doctor la entrevistó, le hizo varias preguntas, y el doctor así le dijo, ¿sabes qué? Estoy 100% seguro que si te hago un estudio o si te haces un estudio para leptospira, sales positiva. No, pero pues, usted dígame que no, eso es lo que te voy a mandar a hacer. Y efectivamente le manda a hacer el estudio para leptospira y ahí está, positivo. Entonces ya él le dijo, y ella empezó a investigar parte de su trayectoria. La verdad, yo quisiera poder tener el dato ahorita, pero se lo puedo investigar. El Muchas médico gracias. tenía muchas referencias, había muchas referencias en el internet de él. Entonces le dio confianza a mi cuñada y empezó a tratarse con él. Primero empezó con factores de transferencia. Creo que fueron como 3 veces los factores de transferencia. Y de ahí le dijo que necesitaba que fuera, porque ahora sí, después de los factores de transferencia, por el equilibrio inmunológico, le tenía que sacar sangre y no recuerdo cómo se le dice a ese tipo de, porque esos de tu misma sangre hace como un suero, Autovacuna. exactamente, y de ahí, ponértela en el contorno del ombligo, en la parte, en esa parte, ¿no? Con agujas de insulina. Y así, efectivamente, se empezó a hacer el tratamiento. Entonces, esa es la parte donde ella empezó y pues así, ya después de cierto tiempo, pues todos empezamos con pues ya ella fue la que nos dio la reseña. ¿Sabes qué? Van a tener que moverse para la Ciudad de México, hacerse la prueba y yo les puedo asegurar que es eso. Lo mismo que tengo yo tienen ustedes. Y entonces así fue. Nos dimos las pruebas en Veracruz, positivos todos, y sacamos todos cita con el inmunólogo. Y bueno, a todo esto, cuando tú te enteras de que tienes o eres positivo para leptospira, ¿qué fue lo que pensaste o cómo te sentiste al respecto? No, primero es lo que nos dicen, ¿no? Primero lo que nos dicen, leptospira. Primero hay que investigar qué es la leptospira. Entonces, cuando ella nos da el anuncio, dice, ¿sabes qué? Es que casi todos empezamos en escalerita. Un día uno, al otro día los otros ya estábamos con los mismos síntomas. Entonces nos dice, ¿sabes qué es esto? Empezamos a investigar y ya vimos, ¿no? El contagio de leptospirosis, que es cómo hay que tratarla. En la Ciudad de México no hay forma, no hay un hospital que te diga, este medicamento es para la leptospira, nada, no había nada de información. Sí se dice que leptospira es una enfermedad zoonótica que es transmitida principalmente por las ratas, por la orina, pero pues, ¿cómo? Si nosotros no tenemos ratas en casa, ¿cómo pudo haber sido? Bueno, ya
Lo que sí nos dijo mi cuñada, dice, ¿sabes qué? Es que yo le platiqué al doctor que cuando hubo lo de la inundación, todos estábamos dentro del círculo y el doctor nos dijo, ¿sabes qué? Agua contaminada, pues imagínate, se sale el agua de los drenajes, ustedes anduvieron dentro de eso y pues ahí viene toda la consecuencia. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Empecé a investigar por leptospira. No hay antecedentes en México que digas, la mortalidad de leptospirosis, decía las consecuencias, fallas renales, fallas hepáticas. Entonces, pues hay que atenderse, ¿no? De manera urgente, porque pues esto nos puede llevar a algo más grave, ¿no? Y nosotros no demoramos mucho. Después de los síntomas, mi cuñada fue la que demoró más tiempo. Fueron casi 10, de 10 a 12 días en lo que presentó los síntomas y en lo que fue atendida. Nosotros, cuando empezamos con, con las reacciones, inmediatamente a los, ¿qué te gusta? 4 o 5 días nos tuvimos que trasladar a la Ciudad de México. Todos nos fuimos y ya nos atendió el inmunólogo. Y así fue como nos empezó con los factores de transferencia, o no me acuerdo cómo se le llama eso, pero eso nos puso para estabilizar y luego nos dio unos, no sé si eran antibacterianos, no recuerdo qué tipo de medicamento era, eran unas pastillas y así, las pastillas eran por 21 días y tuvimos que regresar. Nos dio los factores de transferencia, eso sí nos los dio para que nos pusiéramos acá en Veracruz y nos dio cita. Fueron 21 días de tratamiento con pastillas, 3 factores de transferencia para cada uno. Cada 14 días nos poníamos el factor de transferencia y ya después, como a los 2 meses, fue lo de la inmunovacuna. Ya cuando nos volvió a mandar el estudio de leptospira, pero con otros parámetros, no me acuerdo qué era lo que se medía, y ya fue que nosotros regresamos para que él mismo nos hiciera la inmunovacuna y nos las diera. Y tenía que estar en refrigeración el suero. Y nos los dio para que nos pusiéramos por 21 días consecutivos. Así el periodo de tiempo o estando con factores de transferencia, medicamentos tomados y después la inmunovacuna. Ya. Bueno, ya nos comentó sobre que su familia, bueno, en conjunto, sufrió la enfermedad. Buscaron más información, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Todo esto, ¿cómo le afectó en su núcleo familiar y además en el entorno familiar personal? ¿Cómo se sintió al saber que tuvieran eso? Pues mira, en el núcleo familiar, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ya cuando supimos que nos platicó el médico que era la leptospira, ya nos dijo que no es contagiosa en el sentido de por respiración, transpiración, eso no hay manera de pasar la enfermedad, pero por transfusión sí. Entonces, que tuviéramos mucho cuidado porque nosotros no podemos, nadie de nosotros o las personas que padecen leptospira no pueden hacer donaciones de sangre porque contaminarías a los demás. Eso nos lo explicó muy claro. También nos dijo que la enfermedad no se transmite por contacto sexual. Entonces, a nosotros no nos impactó, la noticia nos impactó porque pues estamos contagiados con una enfermedad que no se te va a quitar nunca, pero tampoco es una enfermedad que pueda ser mortal en el sentido de si no te la controlas o si no no te la atiendes a tiempo. Esto es así como que con esto que él nos puso y nos dijo, dice, mira, el factor de transferencia más la inmunovacuna, estabilizamos el sistema inmune y no vuelve a tener una reacción a menos de que vuelvas a tener contacto directamente con algo que te pueda transmitir otra vez leptospira. O sea, es algo así como que tú lo tienes y que de los parámetros inmunológicos se puede disparar
teniendo otro contacto directo con la enfermedad. ¿Cómo lo puedes tener con ese tipo de bacteria? Orina de rata, contacto directo con una rata, mordedura de rata, o con otro animal que tenga leptospirosis, o sea, que lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, nos explicó, ustedes pueden hacer su vida normal, lógico, tampoco van a estar aislados de la sociedad porque no es algo que ustedes la vayan a transmitir, no es algo como la tuberculosis, no es algo así como el SIDA, el VIH, es algo que tampoco si ustedes, nos digo, tampoco si ustedes hacen una transfusión, van a matar a alguien, pero sí le van a transmitir la enfermedad y no todo el sistema inmune, no todos reaccionamos a la enfermedad igual. Dice, porque sí es mortal, si no se atiende y se disparan los parámetros, pero no quiere decir que ustedes puedan contagiar a alguien así, solamente por transfusión, solamente. Entonces, pues ya como que nos dio un poco más de tranquilidad. Entonces, oiga, doctor, pero a ver, si mi esposa, pues nosotros en ese tiempo, no teníamos hijos. A ver, díganos, doctor, si nosotros, nos embarazamos, el niño o la niña podría nacer con el... No, eso no, la transmisión, no se transmite así. Dice, no es algo que vaya por cromosomas o por células. Dice, es una enfermedad zoonótica, es transmitida por sangre, pero eso no quiere decir que sea como el papiloma, que sea como el VIH, no se transmite de esa manera. Entonces, ustedes pueden hacer su vida tranquila. Eso sí, tampoco en la sociedad desconocen de la enfermedad, así que no es algo que les afectaría. A lo mejor, eso sí nos dijo, ese tipo de enfermedad se ve más en animales. Dice, ese tipo de enfermedad lo conoce más el médico veterinario que un médico general de humano, ¿no? Entonces, bueno, fue parte de lo que nos explicó. Entonces, después de todo parámetro y todo esto, me tocó cambiar mi residencia laboral. Yo soy ingeniero industrial y me dedico al área de ventas y me ofrecen una distribución en medicina veterinaria. No sé, a lo mejor algunos de ustedes conozcan algunas distribuidoras, algunas clínicas veterinarias en el estado de Veracruz. Yo estuve trabajando en una distribuidora y sus clínicas aquí en Veracruz se llaman Mundo Animal, no sé si las ubiquen. Entonces, en esa distribuidora yo empecé a trabajar, me empiezo a ver dentro de pues, tener que volver a estudiar parte de, empiezo a ver dentro del catálogo de todo lo que traíamos en medicina, pues yo empecé a estudiar para ir explicándole a algunos médicos. Yo no soy médico veterinario, pero pues soy un profesional que se dedica al área de ventas, me dan la distribución y digo, bueno, me voy a arrancar a trabajar y me fui a la ciudad de Jalapa y ahí fue donde vi que dentro de las vacunas de algunos laboratorios que a lo mejor deben de ustedes conocer, que son MSD, antes era Intervet, Boehringer, ahorita que antes era Merial, y muchos laboratorios más, pero dentro de la distribución, en esas vacunas, veo leptospira. Ah, que algo como que ya lo conocía, ¿no? Y entonces veo que a los animales, como que es perro, se le pone la vacuna para leptospirosis. Y entonces, bueno, ya ahí voy dándome cuenta de que es una enfermedad zoonótica, es una bacteria, pero pues en los animales, como ejemplo los perros, que tienen más contacto entre perros con ratas, donde el perro puede atacar a una rata y la rata puede estar contagiada, si el perro no tiene esa carga viral, es que no sé cómo explicárselo, pero si el perro no está vacunado contra leptospira, puede contraer leptospira, ¿no? Y entonces, ahí en algunos catálogos aparece. Y entonces, pues, me empecé dentro del ramo veterinario y pues anduve 3 años trabajando en eso. Y pues ya me empapé un poquito más de algunos tipos de bacterias, ¿no?
como es leptospira, parvovirus, o sea, algunas enfermedades que en algunos animales, como los perros, gatos y todo, empecé a ver, ¿no? Entonces, pues ya sé parte de todo esto, como ustedes lo están viendo. Entonces, no sé si por ahí tengan alguna duda, quieran hacerme alguna pregunta adicional a dentro del círculo familiar. No hubo afectación en el sentido de que, pues, tomamos a la enfermedad tal como nos las dio el inmunólogo, nos explicó, nos dejó muy tranquilos y solamente pues hay que, cuando alguien presenta ese tipo de síntomas y es muy parecido a lo que es el dengue o el dengue hemorrágico, pues hay que hacerse todas las pruebas pertinentes. No todos los hospitales o los laboratorios te hacen pruebas de leptospira, pero hay que tener, hay que como informarle al médico humano que trate de tener dentro de las enfermedades comunes esa manifestación por contagio de leptospira, ¿no? Que no lo hay. Ok, bueno, ya que menciona lo del trabajo, ¿usted tuvo que decir en su nuevo empleo o en su nuevo cambio de empleo que sufría esta enfermedad? Sí, claro. Sí, bueno, no, de hecho, dentro de una entrevista de trabajo, te dicen enfermedades contagiosas. ¿Presentas alguna enfermedad contagiosa? Entonces, como a nosotros nos explicó el inmunólogo, pues la leptospira no es una enfermedad que se contagie como la tuberculosis o como cualquier otra enfermedad, es una enfermedad zoonótica que solamente la puedo transmitir haciendo transfusión. Entonces, es algo que dentro de un cuestionario médico, solamente si tú eres muy reservado, la pueden descubrir o detectar, pero no hay ninguna forma dentro de análisis laboratorios. O sea, cuando te contratan en una empresa, te hacen análisis clínicos, te piden análisis de laboratorio y pues no está una prueba de leptospira. Entonces, al parecer la tienen descartada como algo que pueda afectar a terceros, ¿no? Contratándote. Entonces, no es algo que te pueda afectar dentro de tu trabajo. Ok, entonces con sus compañeros de trabajo no tuvo ningún inconveniente, ni con sus superiores, ni nada por el estilo, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, como les comenté, yo anduve trabajando en el ramo de la distribución veterinaria y con muchos médicos platicaba del tema de esto, de lo que nos pasó, y pues los médicos veterinarios, algunos me decían, dicen, no, pues es algo que no es contagioso. Sí les expliqué cómo, porque sí, la verdad, la enfermedad sí te afecta ¿cómo te puedo decir? Como enfermedad, porque sí los dolores de cabeza son muy fuertes, temperaturas y los ojos se te ponen como si, se te ponen rojos, 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 y y sientes como si te fuera a explotar la cabeza y temperatura con escalofrío. Entonces, a lo mejor una semana sí te la pasas muy mal, pero ya atendiéndote con tiempo, pues no pasó nada, ¿no? Entonces, como anduve yo dentro de la distribución y a algunos médicos se los platiqué, me dice, imagínate tú que ustedes como humanos detectan la enfermedad, se le hace el estudio y todo, imagínate en los animales que a veces pueden demorar en detectarle la enfermedad 3, 4 meses, cuando ya puede haber una falla renal y ya no se puede hacer más la mascota, ¿no? Entonces, por eso, dentro del ramo veterinario, se recomienda que se ponga la vacuna para leptospirosis, porque es como preventiva, ¿sí? Entonces, cuando la detectan después de haber reaccionado el perro, porque creyeron que fue algo así como que algo pasajero,
ya el animalito ya tiene falla renal, entonces, ¿qué puedes hacer por un animal? Más que sacrificarlo. Porque ellos no te van a decir que les duele la cabeza o que Sí, así es. solamente vas a saber que tiene temperatura, entonces algo está pasando en su sistema que se está defendiendo, pero no sabes qué es, hasta que no le corres la prueba de leptospira, porque es así, para animales es así la hay. Entonces es más rápido, o sea, ya como médico veterinario sabes que si un animal tiene temperatura, está reaccionando a algo, algo está pasando con su sistema inmune, y entonces le puedes correr las pruebas de leptospira sin ningún problema, y ya vas a saber que eso es lo que tiene y hay que atacarlo con el medicamento pertinente para poder salvar al animal. Muy bien. Y ya que estaba mencionando eso del tratamiento, ¿tuvo efectos secundarios cuando empezó todo desde sus estudios, laboratorios, todo eso? Sí, sabemos. Pero económicamente hablando, ¿eso le afectó demasiado Ah, en no, cuanto a que ustedes solventaran la enfermedad? Porque al parecer no era, pues un seguro médico de trabajo o algo así, o sea, era... exactamente. Efectivamente, esto no se puede tratar por una dependencia como es el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otro hospital, ni tampoco ningún hospital particular lo tienen, ¿eh? O sea, aquí fue algo así como que se abrió esa puerta para nosotros, sí tuvimos que correr los gastos de traslado a la Ciudad de México y, por ejemplo, por persona así sacándolo, sí nos gastamos alrededor de entre 6,000 pesos, ya con todo el tratamiento, ¿no? Entonces, si tú sacas el promedio para 3 personas dentro de tu, ¿cómo se llama? Círculo de familiar, pues te estás gastando 21,000 pesos que no los tienes a la mano, ¿verdad? Tuvimos que pues recurrir a los ahorros y a conseguir para poder salir con los gastos, ¿no? Médicos, porque eso, y nadie te los va a reembolsar. Entonces, en esa parte sí, sí nos afectó, pero pues uno cuando por enfermedad tú siempre buscas todas las alternativas, ¿no? Entonces, pues hay que darle a esto, ¿no? Sí, así es. Eso es lo malo de que este tipo de enfermedades. Y cambiando de tema drásticamente, ese tratamiento que le dieron, sí, empezó a funcionar con usted. ¿Todo esto tuvo algún efecto secundario físicamente que tuviera parte, que se sintiera peor que la misma enfermedad o mejoró al Mm, instante? no, 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 no mejoró el instante. Primero fue con las tabletas, unas tabletas que nos dio. Este, fue gradual. Con las tabletas nos ayudó mucho a bajar la fiebre de temperatura, ¿sí? Se bajó la fiebre al siguiente día. Al siguiente día ya empezó gradual, porque haz de cuenta que no era una fiebre como tal, pero sí temperaturas de 39, 38, 6, así. No estabas dentro de o sea, como una febrícula era. No era, ¿cómo te digo? Algo tan grave, pero como la tuvimos fácil casi una semana, que tomábamos algo para la temperatura, como es que te tomas paracetamol, ibuprofeno y te la baja, no. Definitivamente el ibuprofeno no te hacía nada y el paracetamol tampoco, o sea, no había mejora, no. Uno sentía el malestar como cuando presentas un problema, como si tuvieras una migraña, ¿sí? Así son los dolores de cabeza. Como si tuvieras una migraña aquí en esa parte de la cabeza, cara, y sientes como si los ojos te fueran a explotar. Y la temperatura no estaba ni tan elevada. O sea, hablamos de 38, 39, pero allí se mantenía, pero el dolor de cabeza sí era muy intenso. Dolores en articulaciones, o sea, dolores articulares. Para caminar, cansancio. Entonces, con el tratamiento, me di cuenta que las pastillas al segundo día empezó a bajar la temperatura hasta 38 y ya después fue gradual, se empezó a quitar los dolores de cabeza
como a los, ¿qué te gusta? Como a los 5 días. Pero sí hubo secuelas. ¿Por qué? Porque dolía mucho, como si cuando presentas problemas de estrés, no sé si a ustedes les ha pasado que los ponen a estudiar para los exámenes, oye, mañana tienen clase de anatomía y necesito que se sepan parte del esquelético del perro, del caballo, ¿no? ¿Cuántas partes tienen? Se ponen a estudiar y se estresan y empiezan con dolores en esta parte del cuello, así, no, yo demoré fácil como 4 o 5 meses con ese problema, como si anduvieras estresado y no era parte de estrés, era parte de que el doctor dijo que por la temperatura que presentaba uno, junto con los dolores de cabeza, el bombeo de oxígeno hacia la parte de la cabeza, estaba obstruido y por eso también te podía afectar, ¿cómo te les digo? Nos dijo que nos podía dar como si fuera un derrame, ¿sí? Entonces, todo eso afecta a nivel de cerebro. O sea, si no te lo tratas, te afecta en el bombeo de oxígeno hacia la cabeza, problemas de corrupción en tus riñones, hígado, entonces te puedes colapsar, ¿no? De que si no te lo tratas a tiempo, colapsas. Entonces, a mí sí me afectó, a mí fue el que más me afectó en esta parte del cuello, en la parte alta. Tuve mucho tiempo, como 4 meses con dolor como si estuviera yo estresado y no era eso. El doctor, yo le hablé al doctor y fue lo que me dijo, dice, puede ser hasta 6 meses con ese problema que vas a padecer, pero pues ya de ahí no va a pasar. Si presentas las molestias, vas a tener que venir y no, ya gradualmente como a los 6 meses ya se me quitó. Pero sí, después de las pastillas, como 4 días, a los 4 días ya hubo una mejora. Los malestares se nos empezaron a quitar. Después, o sea, fueron 14 días con pastillas. Después de las pastillas, factor de transferencia, 1 cada 14 días, fueron 3. Y después de los factores de transferencia, tuvimos que ir otra vez a la Ciudad de México para que nos hiciera la inmunovacuna. Y la inmunovacuna fueron 21 días consecutivos. Y con eso, pues ya prácticamente quedamos pues como si tuviéramos normales, ¿no? No pasó nada. Durante todo ese tiempo, ¿usted dejó de elaborar, seguía elaborando o con los mismos guardaditos que ustedes tenían fueron solventando, vendieron cosas o sea, porque eso pues nadie lo cuenta, entonces creo que a todos nos interesa pues saber un poco más de esa parte. No, fíjate que no dejé de elaborar, seguía trabajando. Lógico, los ahorros que uno tiene, pues para la enfermedad se tuvieron que tomar, pero pues no fue algo así que nos impactó tan drástico, pues no. Nos quedamos, haz de cuenta que nosotros teníamos ahorros, pone que te gastas 7,000, 8,000 pesos, para una enfermedad, pues no lo ves rápido, ¿verdad? Pero tuvimos que conseguir porque pues mi suegra pues en ese tiempo no trabajaba, pues quién va a apoyarla, pues, tuvimos que conseguir aparte dinero, pero pues no se nos dificultó tanto, pero imagínate a una persona que, por ejemplo, de escasos recursos, que no trabaja, la señora que nomás dependen que sea una familia de 5 personas, que se empiece a enfermar alguien, y cómo le haces para cubrir los gastos, ¿no? Sí hay dificultades en eso, pero nosotros, bendito Dios, teníamos trabajo todos. Entonces, excepto mi suegra, pero pues ya nosotros la apoyamos y poco a poco salimos de eso. Y nada más para la última parte, nosotros queríamos conocer un poco más al momento que usted se enteró que estaba enfermo. ¿Pensó que nunca se iba a recuperar o siempre iba a estar con tratamiento o cómo lo tomó? Bueno, la ventaja que tuvimos, como se los mencionaba, fue de que el inmunólogo nos explicó muy detallado
que la enfermedad de leptospirosis, todo, ¿no? Cómo se transmite y todo. Y nos dijo, dice, miren, llegaron en buenas manos. Y pues, no creas que no nos entró duda, ¿no? Oye, a ver, en México, una persona que viene de Cuba y que es, pues, se nos hacía raro, ¿no? Pero empezamos a investigar y dentro de su biografía, pues, la verdad tenía mucha trayectoria de investigación. Entonces, lo que nos explicó, tal como nos los manejó, pues nos dio la confianza y empezamos a tratarnos y nos dijo, ¿no? Esto, una vez que ustedes queden estabilizados, ya no va a haber de que, oiga, doctor, pues resulta que ya está, nos estabilizó y vas a recaer en 4, 5, 6 meses. Nos dijo el doctor, una vez que a ustedes queden estabilizados, no va a haber forma de que, ay, ya decaíste y ven otra vez. No, esto es así, nada más es un tratamiento periódico para regularlos y con eso ya ustedes no vuelven a decaer. O sea, tengan la certeza 100%. Entonces, pues, nos quitó esa parte de preocupación, lógico que sí gastamos, pero pues sabíamos que era un único tratamiento y sale, ¿no? No es algo así como que tienes cáncer y que vamos a hacerte unas quimios y a ver si lo libras y si no te vuelve a regresar el cáncer. No, aquí la cosa es totalmente diferente. No es una enfermedad que se ataca, que se controla y que ya no te vuelve a subir o esos niveles en tu sistema inmune que te descontrolan. No, 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 es algo así. Es diferente, es totalmente diferente. Es algo que se ataca, se controla y ahí se queda, ahí se mantiene, ¿no? Ok, entonces tenemos la certeza que tuvo la confianza, ¿no? Por este médico que tenía una larga trayectoria, entonces estuvo un poco más tranquilo de que sí iba a tener una cura, si le podemos decir así, ¿no? Exactamente. Y también, luego de haber cursado esta enfermedad y que se pudo dar de alta, si le podemos decir así, porque siempre va a ser portador, ¿no? ¿Lleva Sí, algún claro. tipo de control médico? ¿Cada cuánto tiempo, más o menos? No, fíjate que no hay un control médico en esta parte, ¿no? Es tú, si yo voy ahorita a cualquier estudio de análisis, si me hago una prueba de leptospira, va a salir positiva. Sale positiva, pero pues ya no tengo, es como si fuera yo asintomático. O sea, es como cuando como dándote un ejemplo, es cuando eres portador de VIH, eres solo portador, pero eres asintomático, no presentas problemas con la enfermedad. Se lo vas a transmitir a quien, no sé a cuántas personas, pero pues ya no presentas ningún síntoma y pues tú puedes hacer tu vida normal, ¿no? En este caso, no es lo mismo leptospira que un VIH, pero una vez que tú presentas los síntomas y eres ya te estabilizaron o te controlaron, ya no pasa nada. Vas a presentar positivo cuantas veces te hagan el examen, pero pues no va a pasar nada. Y en este caso, en la parte bonita, ¿cómo se sintió saber que ya estaba sano usted y su familia? Pues mira, fíjate que nosotros, después de, ¿qué te gusta? Aproximadamente como 2 meses y medio, la primera faceta que sí te pega y te impacta y te dices que como nosotros, pero la primera faceta son los primeros 14 días aproximadamente, ¿no? Que ya es como que te vas estabilizando y ya nosotros ya no presentábamos ni dolores de cabeza, ni temperaturas, nada de eso, pero pues ya nada más era ir con los factores de transferencia, era ponértelos y ya pasó el ciclo. Luego vienen las inmunovacunas, que prácticamente es algo, son unas, ¿cómo se llama? Agujas de insulina en el contorno del ombligo, ponerte unos ml y sale, se acabó. No es algo que te duela. Entonces, ¿qué te gusta? En un periodo de 3 meses, nosotros ya no presentábamos ningún síntoma, ni dolor, ni mucho menos, pero había que terminar el tratamiento por todo, ¿no? Para que todo, el doctor sí nos dijo, hasta que se acabe la inmunovacuna, hasta ahí ustedes ya estarían bien, no va a pasar nada. Si tienen presentan alguna molestia, no duden en hablarme o venir. Pero no,
nosotros ya no volvimos a regresar. Ok. Y en este caso, ¿usted qué consejo les daría a las personas que actualmente están cursando con esta enfermedad? Pues, ¿qué les puedo decir? Que si están dentro aquí es muy, muy importante determinar, ¿no? Determinar que si lo que estás padeciendo, si los síntomas que estás padeciendo son similares a de leptospirosis, algo similar con un dengue, es tratar de ver si no mejoras con un tratamiento para dengue, no dejes pasar el tiempo y te hagas la prueba de leptospira y veas con alguien, un profesional, un inmunólogo que te pueda asesorar qué tratamientos pueda tener. En este caso nosotros fuimos con esta persona, pero dentro de la Ciudad de México no había otra persona que te pudiera atender ni en Veracruz, ni Veracruz, ni en alguna parte de otros estados, solamente en la Ciudad de México. Él era el único, con esa trayectoria. ¿Gustaría mencionar algún otro aspecto que sea importante para usted, que no hayamos tocado el tema o que considere importante? Pues no, fíjate que todo lo que tocamos está dentro del parámetro. Pues nosotros hemos hecho la vida normal, sí, tuvimos en ese parámetro esos 3 meses pues, es un procedimiento que hay que hacer, ¿no? De terminar el tratamiento, pero todo fue normal, no fue algo así como que nos pudiera espantar, ¿no? Ya una vez bien asesorados, pues, puedes decir, no, pues ya vamos a descansar de esto, ¿no? Bueno, En tu opinión, obviamente, ¿tú cómo crees que leptospira pudo cambiarte la vida? O sea, ¿crees que si no hubieras tenido leptospira en algún punto de tu vida sería igual o con la leptospira pudo haber cambiado algo? Pues mira, la parte de impactarte en la forma personal, puedo decir que leptospira, pues sí cambió parte de mi vida en el sentido de que conoces una enfermedad o conoces una bacteria que se transmite por otros tipos de forma, que no es una enfermedad que no es conocida mundialmente o no se le ha dado una prioridad como se debe, pero sí se debe de tomar todas las precauciones para que esté dentro de por ejemplo, los estudios de análisis es detallado cuando se pueda tomar como referente como si fuera un dengue, por ejemplo, ¿no? Ves que el dengue no es algo que se tenga que descubrir por análisis clínicos, pero por leptospira es una prueba. Entonces debería de estar puesta en los centros de salud, seguro social, particulares, debe de haber pruebas, y debe de estar el personal médico capacitado para tratar ese tipo de enfermedades. O tendrían que haber médicos que tuvieran conocimiento de la enfermedad y hacer investigaciones para ver cómo puede ser tratada, ¿no? Claro, por supuesto, porque como lo mencionas, o sea, tu contagio al final fue por una inundación y que obviamente ustedes no fueron los únicos afectados, pero en toda esa población, ¿cuánta gente cursó la enfermedad sin siquiera saberlo? Porque ustedes, afortunadamente, tu cuñada no vivía aquí, era de allá, tuvo, digamos que el asesoramiento correcto de las personas que conocía de esto no es normal, ve, hazte una prueba, busca a quien pueda informarte, y tuvo, digamos que la gracia de encontrar una persona que además era especialista en el tema, que pudo darle un diagnóstico certero, rápido, y además le dio pues todo para estar bien. Al ustedes presentar síntomas, pues ya tenían un antecedente enorme, entonces fue todo muy fácil y rápido. Pero como lo mencionas, tristemente en nuestro, ay, se me fue la palabra,
de salud, nuestro sector salud, no hay mucha información acerca de esto. Entonces, como lo mencionas, sí es importante esa parte, ¿no? El hacer más investigación, el buscar pues más conocimiento sobre todo esto, porque sí, o sea, afortunadamente ustedes tuvieron esa gracia de encontrar una respuesta rápida, pero en una inundación, o sea, que fue cuántas casas, ¿no? Cuántas personas pudieron estar en contacto con la enfermedad, adquirirla, y que desgraciadamente no se sabe si tuvieron pues la misma suerte que ustedes. No, sí, te puedo decir a lo mejor qué pudo haber pasado con esas personas que si presentaron el mismo síntoma que nosotros y pudo haberse tratado por otra enfermedad como es el caso del dengue, y a lo mejor pudieron verse afectados o por mortalidad, y no sabemos, ¿verdad? Desconocemos. Este punto de leptospira es muy importante, pero hay muchísimas enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas tanto por roedores como por principalmente y que no se tratan, y que hay mucho desconocimiento de eso, como son en las garrapatas, en algunos otros insectos, y que las garrapatas son plagas, o como las pulgas, o sea, ustedes como médicos veterinarios las conocen y saben de qué hablan, pero por ejemplo, en algunas comunidades, tanto rurales, ustedes deben de saber que, por ejemplo, el ganado, los perros y muchos animales, hay muchos contagios de garrapata, muchas plagas, y hay enfermedades zoonóticas que te matan silenciosamente y no saben. Ah, no, pues es que se enfermó de esto, pero pues mira, su sangre ya, los glóbulos rojos ya le bajaron, pero son enfermedades que son transmitidas por garrapatas. Hay una que te afecta los glóbulos rojos en los animales, que haz de cuenta que te los desbarata, te los hace, y prácticamente, ¿qué va a pasar? Que la persona que sea contagiada por picadura de una garrapata va a morir y no va a saber de qué fue. Van a decir fue una leucemia. Y no es cierto. Vienen esas enfermedades que al último, pues en Estados Unidos se da mucho ese tipo de enfermedades porque tienen los factores para descubrir los laboratorios, pero acá en la Ciudad de México, en las localidades, no los hay. Entonces, hay un sinfín de enfermedades que son transmitidas por insectos, por garrapatas, por pulgas y por roedores que no son atendidas a tiempo. Y muchas enfermedades, muchas personas mueren, y hay una tasa de mortalidad que se desconoce, pero dicen, no, pues es que no sabemos de qué murió. Y entonces, por ahí viene mucha investigación para ustedes, poder pasar esa información, hacer campañas en escuelas públicas, por medio rural también, donde ustedes vean que los factores de ganadería, donde hay mucha garrapata, mucha pulga, poder hacer ese tipo de campañas y hacerle a la gente el conocimiento de que hay muchas enfermedades que son transmitidas por insectos, ¿no? Y que pues pueden ser mortales para todos. No nada más la leptospira. Claro, así es. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, la confianza que nos brindas a contarnos pues cosas que son personales, y pues básicamente eso. No, agradecidos con ustedes porque también es parte de ayudar a lo que es el gremio, por ejemplo, ustedes que están ya para ir graduándose, para que ustedes sepan y manifiesten que una enfermedad como esta es mortal y puede afectar a cualquier persona, ¿no? No nada más a mí, que en este momento ya, gracias a Dios, todo bien, pero pues imagínense alguien que no se trate, puede tener colapso renal, y por una enfermedad que se pudo haber atendido a tiempo,
pues ya valiste, ¿no? Ahí vas a andar, pues mal. Entonces, ustedes traten de meterse más a lo que es la investigación, traten de difundir, ustedes que tienen la oportunidad ya ahorita como cuando sean egresados, traten de ver que cómo les explico, alguna especialidad que se enfoque a ese tipo de enfermedades y pues hacer campañas, ¿no? No está de más, todavía antes de graduarse pueden hacer campañas públicas de ir a las escuelas, comunidades y explicar parte de algunas enfermedades que pueden afectar a la sociedad, ¿no? Así es. Pues, de hecho, esta materia es parte de lo que trata de hacer, ¿no? Que nosotros tengamos el conocimiento, porque, como te mencionaba anteriormente, muchas veces estas enfermedades el médico veterinario lo conoce, pero el médico humano no está entrenado para detectarlas. Entonces, agradecemos de verdad infinitamente tu tiempo. Un placer saludarte, escucharte y pues gracias, de verdad. Hombre, a sus órdenes, compañero. Saludos.